Bueno, y ahora los voy a invitar a subir aquí al escenario a Ariel Fleischmann y también a Paulo Carati. Les voy a contar de quién se trata. Paulo Carati es socio del área de Digital Services de PwC Argentina. Paulo, bienvenido. ¿Cómo va? Ariel, bienvenido. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, y vamos a hablar del rompecabezas digital. ¿Alguna vez se imaginaron una empresa como un rompecabezas? Bueno, si se la imaginaran de esa manera, vamos a trabajar sobre algunas piezas. Les cuento quién es Ariel. Ariel Fleischmann estudió en la Argentina, estudió en Estados Unidos, hoy está con sede en Buenos Aires, pero también con amplitud en toda América Latina. Se dedica a estrategia, organización, transformación. Bueno, tiene un MBA de la Universidad de North Carolina y el cargo hoy, Ariel, es socio de Strategy en PwC Argentina. Correcto. A mi derecha lo tenemos a Paulo Carati. Paulo es socio del área de Digital Services de PwC Argentina, también un MBA del SEMA, contador de profesión, sí. Más de 25 años de experiencia, con lo cual podemos armar juntos el rompecabezas. Cuando quieras. Hablamos de la vida diaria de los consumidores, hablamos de la situación de estos ojos. Ustedes dirán, ¿por qué me mira el escenario? ¿Por qué abre y cierra los ojos el escenario de la nación? Básicamente porque a veces no se trata solo de aprender, sino de desaprender. Se trata de abrir otra mirada. Y en este abordaje digital, en estas redes sociales, en la web como integración, ¿cómo analizás vos esa ficha puntual? Mirá, la verdad es que un poco retomando lo que decía Ariel, cuando hablas de la transformación de digital de las compañías o la estrategia, cada vez más lo digital está mezclado con la estrategia. Es muy difícil pensar un negocio digital hoy por separado del negocio físico o tradicional. Entonces, cuando hablamos de estrategia, tenemos que embeber todo esto y repensarnos, por ahí, como decía Ariel, relacionado con las nuevas tecnologías disponibles, relacionado con la estrategia de negocio, pero siempre poniendo lo que tiene que ver con la experiencia del usuario o de nuestro cliente en el centro. Me parece que el gran cambio parte a partir de ahí, de poner eso como principio de diseño y a partir de ahí repensarnos para atrás. Ariel, agarro la pieza, la segunda pieza, y digo, bueno, mi organización está pensada con una estructura que no es acorde a lo que busco. Entonces, tengo que repensar esa organización y adaptarla. ¿Cómo hago? Bueno, ahí es el primer gran desafío. Vos podés tener el norte, podés tener una estrategia clara de hacia dónde ir, juntando el mundo físico y digital, pero tenés que alinear a la organización y llevar al barco a destino. Y la verdad que nosotros trabajamos mucho con nuestros clientes, acompañándolos en esos procesos de transformación, que no son fáciles, y lo que observamos son distintas tendencias. Hace un par de años surgió muy fuerte la idea de tener un CDO o un Chief Digital Officer que se encargue de agregar, de integrar, de romper los hilos y ser el dueño de todo lo que sea la agenda digital de las compañías. También en los últimos años vemos que esa tendencia empieza a desacelerarse. Nosotros dentro de la firma estudiamos a las 2.500 empresas más grandes del mundo y vemos que esas nominaciones empiezan a caer muy fuertemente porque, como decía antes Paulo, hoy la parte digital está en el día a día de todos los ejecutivos. Entonces tenerlo centralizado, integrado, puede ser funcional para un momento en el tiempo de la organización, pero después tiene que derramar por el resto de la organización. Paulo, ¿qué pasa con dos cuestiones, ¿no? Llevo esta idea de transformar digitalmente mi empresa y después lidio con los humanos. Tengo, no sé, totalmente, al de finanzas con su personalidad, a tal con su ego, a tal otro que dice yo quiero jugar de determinada manera. ¿Cómo alineo esas personalidades a la estrategia digital? Bueno, vos hablabas de desaprender antes, ¿no? Y gran parte del problema cuando empezás a separar los aspectos técnicos que tienen que ver con las nuevas tecnologías que hoy están disponibles mucho más fácilmente que antes, o alinear el negocio, lo que te empieza a quedar son los comportamientos nuestros como personas y los modelos en los cuales muchos de nosotros que hace muchos años que estamos en los negocios o en las corporaciones nos criamos, ¿no? En un entorno súper competitivo, donde las evaluaciones a las que estuvimos sujetos durante muchos años se hacían por campana y la diferenciación era un tema fundamental en esa competencia, a un entorno en el cual la integración, el trabajo colaborativo, la resiliencia empiezan a ser capacidades clave. Nosotros tenemos un estudio que identifica que
para empezar a generar estos cambios, cuando vos definís cuáles son las capacidades clave, es muy difícil transformar esa cultura de la noche a la mañana, pero lo que tenés que empezar a identificar son cuáles son los comportamientos clave que necesitas ver en tu organización y que te van a dar un premio en el mercado y te van a permitir liderar. Tenés que agarrar los 3 o 4 comportamientos clave y embeberlos y empezar a caminar el camino de la adopción lenta dentro de la compañía. Es la única forma de sostener esa innovación cambiando esa cultura, ¿no? Sí. No, es como que tenemos que trabajar en romper los hilos que vemos muchas veces en la organización, donde tenés a alguien que mira al cliente, alguien que se dedica a vender, alguien que hace la operación, alguien que hace la tecnología, y por ahí cuando uno se pasa la bola al otro, cuando llegas a la solución, llegaste muy tarde, porque las tecnologías lo que te dan es un dinamismo y una velocidad distinta a la que las organizaciones hoy tienen. Entonces, la clave tiene que ver con romper los hilos y poder trabajar en forma transversal. Nosotros hablamos de una metodología que se llama BXT, que justamente BXT tiene la parte del negocio, del business, la X de la experiencia del cliente, del consumidor, traerla como un principio del diseño y de alineación organizacional, y la tecnología para trabajar todos juntos con mucha velocidad, en forma mucho más ágil, para encontrar soluciones de valor. Yo rompo los hilos, agarro la estrategia, charlo con los humanos, que somos los que armamos las organizaciones, pero tengo un elefante si voy a una empresa grande. Un elefante que históricamente se movía de determinada manera, que históricamente las áreas funcionaban de determinada manera, y tengo que romper ese ciclo. ¿Cómo se gana la confianza en el cambio para cada una de esas partes que funcionaron de determinada manera, y cómo se logra atacar este rompecabezas de a pedacitos? Mirá, no hay una receta única y depende también de las organizaciones, pero hoy el foco de los CEOs está en realmente hacer el upgrade de las capacidades en el talento. El talento se ha transformado en la principal limitante y lo que ahoga la innovación. Si vos realmente no tenés talento con habilidades digitales, no podés movilizar y generar una cultura que favorezca la innovación. Entonces, te diría que la prioridad tiene que ver con no solamente tener una buena estrategia, entender tu modelo de negocios, pero rápidamente accionar para tener un talento que esté al día y que tenga las habilidades necesarias para poder llevar todo esto a la práctica. ¿Querés contar? En esa línea, y esto trasciende además a las compañías, ¿no? Tiene que ver con la forma en la que nos educamos, con las escuelas secundarias, con las universidades. Casualmente ayer estuvimos en Casa Rosada en el lanzamiento de Agenda Digital. De la Agenda Digital y lo que tiene que ver con el Manifiesto por el Talento Digital, donde se lanzaron 10.000 becas para primer empleo digital. Este es el tipo de cosas que entre los privados, el gobierno, tienen que empezar a articularse, porque realmente, pensándolo ya si querés con una mirada un poco más amplia, más allá de la compañía, es realmente una oportunidad de generar un salto a nivel país. Es un cambio tan disruptivo que realmente adoptando este desafío podemos cambiar de liga rápidamente, ¿no? Paulo, me doy vuelta, miro mi empresa, soy retailer, tengo una fábrica de pintura, determinados rubros farmacéuticos. Miro y mi equipo es completamente analógico. ¿No? Les digo, vamos por Digital First, vamos al e-commerce. Me miran y me dicen, buena idea, José. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar a toda esa gente y decirle, mirá, nada, no servís para nueva organización, y buscar a aquellos que peleamos todos por el mismo talento, o tratar de reaprender. Para mí es una combinación. Hay mucho creo que empezó todo este proceso un poco con la mirada que decías, ¿no? Todo esto es viejo, necesito gente que piense de una manera nueva, pero hay un montón de conocimiento dentro de la compañía y de la forma de operar la compañía que es muy valioso. Creo que hay que hacer una mezcla entre las dos cosas. Hay que apostar a capacitar y a generar desafíos. Creo que la gente se sube al barco, es muy contagioso y es muy experiencial el tema de la innovación y la transformación digital. Cuando alguien vive un proceso, aunque sea corto, de poder generar algo creativo y de valor agregado para la compañía, creo que no vuelve a ser el mismo de antes. Igual evalúo las competencias, hago con mi director de recursos humanos, miro y digo,
las habilidades que tiene mi equipo no impactan en el negocio. ¿Qué tengo que hacer? Y tenés que claramente tener un buen plan para cerrar esa brecha. Las primeras tácticas de los ejecutivos fueron en tratar de buscar talento con las experiencias digitales del mercado, traerlos y aplicarlos en la organización. Hoy el cambio es diferente, tiene que ver con recapacitar, reentrenar y darse cuenta que tenés que transformar a tu fuerza laboral y la tenés que equipar con las herramientas. Entonces es mucho más trabajar lo interno para darle todos los condimentos, todos los ingredientes y todas las habilidades. Y como dijo Paulo, a nivel cultural, encontrar nosotros los llamamos los critical few, esos comportamientos, esas cosas simbólicas que le permiten a la cultura de la organización promover a la innovación, celebrar a la innovación, y tiene que ver con saber que puedes fracasar, pero tenés un aprendizaje, saber que si alguien hace algo se pueda potenciar, capturar la información. Hoy vivimos en un mundo muy rico en cuanto a información y a data analytics. Bueno, todo eso empieza a generar espacios para poder aprovechar esa información y trabajarlo a nivel cultural con elementos que te permitan permear eso en la organización. Uno mira en la cartera de clientes, sin entrar en particularmente ninguno, pero estudiando un poco los perfiles de ustedes dos, vi las empresas con las que trabajan y son de los rubros más disímiles y de los tamaños también más disímiles. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿cuál es la traba más recurrente que hay al momento de querer transformar una empresa? Yo creo que tiene que ver con... todo el mundo está hablando de la transformación, pero al final la diferencia está en animarse a empezar el camino. Y para empezar ese camino no hace falta ni decenas de millones de dólares, ni tener proyectos multianuales, es decir, en los próximos 10 años o en los próximos 5 años voy a hacer esto. Hay que empezar a caminar y ponerse objetivos cortos, pero es la única forma de empezar a cambiar esa cultura. Es muy difícil encapsular en un laboratorio lo que queremos que sea la semilla de la nueva compañía y en un determinado momento abrir la puerta y soltar y pretender que eso funcione. Es mucho más áspero, pero es probablemente el camino adecuado, es empezar a gestar ese cambio desde adentro de la organización, generando las oportunidades, trabajando tanto sobre los incentivos y la capacitación como sobre la forma en la que medimos a la organización. Es muy difícil decirle a alguien que querés que sea creativo e innovador y después evaluarlo a fin de año porque no cumplió el centavo con el plan que se había planteado 1 año y medio atrás. Es una especie de locura. Tenemos que cambiar la forma en la que nos medimos también, si no es imposible que eso permee. Hablando de mediciones, me acuerdo cuando era joven que iba a la facultad y me enseñaban emisor, receptor. Eso te hablo de nuestro negocio. Decían, vos le decís, le pones en la tapa y la gente lee. Hoy, si hacemos eso, vamos fritos, muertos. ¿Qué pasa con las métricas? Bueno, las métricas están cambiando con mucha velocidad y esto está disparado porque el consumidor también está cambiando en forma muy rápida. A nivel global, hoy casi 1/3 de la población compra online al menos una vez a la semana, 5% más que hace 1 año atrás. Por primera vez en nuestro estudio global, el canal mobile está primero que el online, o sea, mobile first ya es una realidad. El teléfono es el primer canal para compra y para información. Y bueno, con todo ese mundo y todo el consumidor empoderado, tenés que pensar también las métricas de tu compañía de una forma distinta. Las métricas contables fueron muy valiosas durante muy tiempo, las proyecciones financieras sirvieron para darle una mirada hacia el futuro que no la daba la contabilidad. El NPS fue muy valioso y sigue siendo muy valioso porque te trae una mirada del cliente, del consumidor para entender su satisfacción y si nos recomienda, pero no es suficiente y hoy mismo el NPS está un poco en jaque porque no te permite actuar real time y te mide satisfacción, no te mide experiencia. Para el que no conoce, NPS es que otro promueva la compra. Claro, de tu servicio. Es cuán proclive está el consumidor en recomendar a la compañía en base a la experiencia o el servicio que le dimos. Entonces, hoy lo que está pasando es que las empresas líderes están evolucionando y están mirando algo que se llama el ROX, que es el Return on Experience, como un elemento mucho más integrador y que mide no solamente la experiencia de los consumidores o los usuarios, sino también la experiencia de los empleados.
porque también está aprobado. Hay un estudio del MIT que demostró hace un año atrás que las empresas donde los empleados tienen experiencias satisfactorias y están muy contentos con lo que hacen, también tienen rentabilidad superadora al mercado. Entonces, no es solamente integrar la experiencia del consumidor, sino la experiencia de los empleados en una mirada más integral. Sí, ese tipo de empresas tienen hasta un 25% más de rentabilidad que otras, o sea, las que tienen un alto nivel de satisfacción en sus empleados. 25%. 25%. Y por el otro lado, las que tienen una estrategia centrada en la experiencia del cliente, lo que vimos en nuestros estudios es que son capaces de cobrar un premio de hasta un 15% en el valor de sus productos por sobre otras que no tienen su centro estratégico en esa experiencia, ¿no? Con lo cual la verdad es que al final, además de todo, también paga ese tipo de foco. Y la última en este sentido, el escenario es complejo, digo, en materia de economía, en materia de situación de consumo y demás. ¿Cómo se logra eso en un contexto complicado? Digo, porque tener promotores internos siempre es algo positivo, pero cuando el contexto no acompaña es más difícil. A ver, a mi modo de ver, es el escenario país que nos toca y tenemos que saber y tener flexibilidad para operar en un contexto cambiante, dinámico, pero también genera muchas oportunidades porque también hay espacios no cubiertos por empresas globales que dejan mercados no atendidos y para los empresarios argentinos generan espacios y oportunidades concretas de negocios. Ahora, el rompecabezas digital tiene que ver con un poco todas las piezas que estamos hablando. Una buena estrategia tiene que tener una organización, un modelo de negocios que te permita capturar esas oportunidades. Hablábamos de cultura, una organización y un talento que tenga todas esas habilidades y un sistema de información, de métricas que retroalimente el proceso. Entonces, cuando hablamos del rompecabezas, justamente no puedes mirar una parte sola, tenés que estar mirando todo el mundo digital y meterlo en todos los pedazos o en todas las partes de la organización. Ariel, Paulo, muchas gracias. Gracias. Gracias.